Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo conversatorio de la serie de conversatorios rumbo a los 938 kilómetros hacia el olvido, una puesta en escena de Costa Rica y de El Salvador, que fue un proceso creativo también otorgado por Iberescena para participar en esta obra de teatro que va a estrenar en noviembre. También eso es algo que tenemos ahora que informar, que pronto vamos a estrenar esta obra de teatro. Y en esta oportunidad me acompañan para este conversatorio Camila Alas del Salvador, que es parte del colectivo artístico inclusivo Entre Colores y Sombras, y también ha fungido como asistente de dirección en la obra 938 kilómetros hacia el olvido. También nos va a acompañar Cristian Salazar, él es actor de Costa Rica, de la compañía Esurios Teatro Producciones, que también ha estado en todo este proceso de 938 kilómetros hacia el olvido y nos va a estar compartiendo desde su experiencia como actor. Y también tenemos a Brian Bolaños de Costa Rica, también del equipo de Esurios Teatro Producciones. Él es el director audiovisual que ha llevado al frente, ¿verdad? Toda la parte audiovisual junto al director Saúl Cubero, la parte audiovisual de esta obra que tiene un lenguaje cinematográfico y tiene un lenguaje teatral. Así que también nos va a hablar un poco de cuál ha sido este proceso y este reto también como países, porque es un elenco también de El Salvador y un elenco de Costa Rica. Y también nos acompaña Juan Carlos Sánchez, él es abogado, especialista en derechos humanos, él es salvadoreño y también va a estar compartiéndonos, ahorita está en Nicaragua, así que está Nicaragua, Costa Rica, El Salvador en este momento. Juan Carlos tuvo que estar allá por una cuestión personal, ¿verdad? Entonces, pero también quería acompañarnos porque ha sido parte de este proceso creativo desde el inicio, compartiéndonos desde el derecho, ¿verdad? Y cómo también el arte une un montón de ramas en este caso y la importancia, ¿no?, del tema de la memoria. Así que también le damos la bienvenida a todos los participantes que están a través de Zoom y a través de los que se van uniendo en Facebook Live. Empezamos con Juan Carlos para que Juan Carlos nos dé como un contexto, un panorama general de la importancia de la memoria en los diferentes procesos, en este caso en un proceso artístico, y cómo también la memoria se relaciona con todo ese tema del olvido, que es uno de los temas principales que estamos abordando en esta obra. Adelante, Juan Carlos, y bienvenido. Muchas gracias, Melissa, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia centroamericana, porque creo que ahora tenemos prácticamente una reunión regional. Pues me siento muy honrado de estar nuevamente conversando estos temas. Tengo un problema con mi cámara, se me dañó la cámara de esta frontal y se mira como que estoy con niebla. Mil disculpas, pero ya no pude resolverlo por el viaje que tuve que hacer ahorita. Pero creo que algo se ve y sobre todo se escucha. Quisiera nada más puntualizar algunas cosas. La vez pasada estuvimos abordando con varias chicas y chicos, creo que del mismo elenco, algunos puntos importantes de la memoria. Y yo no me quisiera extender, solo quisiera puntualizar algunas cosas que surgieron en ese momento. Y es, hacíamos una reflexión que creo que vale la pena tenerla presente nuevamente, y es una reflexión sobre si recuerdo y memoria es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, les preguntaría acá a ustedes si recuerdan, por ejemplo, qué ropa se pusieron hace un mes, qué color de camisa tuvieron hace 15 días, y seguramente quien haga un buen esfuerzo va a recordar qué es lo que pasó en términos de cómo se vistió hace 15 días, hace 20 días. A mí personalmente se me olvida hasta la ropa que llevo puesto en el momento. Pero si en el momento que yo les pregunte a ustedes sobre la ropa que usaron un día específico, que fue un acontecimiento importante, posiblemente ese recuerdo en realidad se convierte en memoria porque tiene un mayor significado que la cotidianidad. Es decir, la memoria nos evoca a esos recuerdos que son relevantes en nuestras vidas. La vez pasada hacíamos un ejercicio y decíamos, si pudieran hacer el ejercicio del recuerdo más importante que tuvieron en su infancia y
muchas personas nos compartieron, por ejemplo, el recuerdo de su primer visita al cine, la primera vez que estuvieron en el escenario, el recuerdo de un paseo que hicieron con su papá, con su mamá, con su familia. Entonces, cuando los recuerdos tienen una información trascendental, muchas veces cuando el recuerdo nos deja cicatrices, a veces emocionales o incluso físicas, entonces vamos construyendo memoria. Esos recuerdos que algunas veces pueden ser intrascendentales, como el color de la ropa de hace 15 días, pero si esa ropa la usé en un momento especial que me dejó un significado importante en la vida, ya deja de ser un simple recuerdo y se transforma en memorias. Y vemos que la memoria puede ser también individual, es decir, este tipo de hechos trascendentales que nos dejan un significado, pero también la memoria puede ser colectiva. Los grupos, las familias, las comunidades van construyendo su memoria porque eso les reafirma y les da una identidad que las hace diferentes a las demás. Acontecimientos importantes como un encuentro futbolístico importante, un galardón que recibió una comunidad, un hecho traumático como pudo ser durante los conflictos armados, escenas duras de capturas, de ejecuciones, de masacres, también van construyendo esa memoria y trasciende del mero recuerdo individual, sino que le damos un significado importante. Eh, Quisiera decir entonces que la memoria, en esa connotación de un hecho importante, relevante, que nos permite identidad, que tiene un significado trascendental en nuestras vidas, en realidad es ese conjunto de situaciones que viven, en este caso los colectivos, y que nos permiten reafirmarnos. Hay una frase importante con la que suele definirse la memoria histórica, y es eh, que la memoria histórica nos permite recordar quiénes somos, no olvidar lo que hemos aprendido tanto individualmente como colectivamente, y es fundamentalmente la memoria histórica el camino para no repetir los errores que cometemos como colectivos, como personas, pero sobre todo como comunidades. Es decir, la memoria histórica nos permite traer ese significado al presente, ese hecho que ocurrió hace 20, 30 años en una comunidad, y si lo traemos al presente y le damos un significado, en realidad lo que estamos tratando es que no se repitan esos hechos, que esos hechos tengan un significado actualmente, significa que estamos dispuestos a que el dolor y el sufrimiento que pudo haber causado ese recuerdo no vuelva a estar presente en nuestras vidas. Y esa es la importancia de la memoria histórica. La memoria histórica se vincula con algo que digamos, en términos de derechos humanos, en el lenguaje de derechos humanos, en las normas de derechos humanos, en la jurisprudencia de derechos humanos, se conoce como la justicia transicional. La justicia transicional es ese conjunto de cosas que hacemos cuando pasamos de un estado de crisis, de una dictadura, de un estado de guerra, a un estado de normalidad. Y necesitamos reacomodar nuestras vidas nuestras dinámicas sociales para enfrentar ese nuevo momento. Después de estar en crisis, necesitamos llegar a un momento de paz, de tranquilidad, de integración de la sociedad. Y entonces la memoria, hay esta práctica, esta acción de la justicia transicional que descansa básicamente sobre 5 grandes componentes. Es decir, la forma de reparar los daños que se pueden haber causado en un momento determinado, ¿verdad? Y que recurrimos a este esquema de la justicia transicional, en realidad descansa sobre 5 grandes pilares que yo quisiera con eso dejar, digamos, expuestas en esta reunión y que ya podamos discutir. El primer concepto o el primer pilar de la justicia transicional es la verdad. Es decir, necesitamos encontrar y saber qué es lo que pasó en nuestra historia, en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestra sociedad. Aun cuando sean hechos dolorosos, necesitamos saber qué pasó, cuáles son las causas que nos llevaron a un momento tan difícil como un conflicto, como una conflagración social fuerte. Entonces, el primer pilar es justamente la verdad. El segundo gran pilar para este proceso es
la, la memoria precisamente. Es decir, cómo una vez encontrada esa verdad, vamos construyendo esa memoria, esos relatos que nos deben significar algo importante en nuestras vidas. El tercer gran componente de la justicia es precisamente la justicia. No basta con saber qué pasó, ni construir narrativas alrededor de lo que pasó, sino que necesitamos que la justicia tenga un lugar en nuestras vidas y que la justicia permita que se investiguen de acuerdo a las normas de cada país esos sucesos tan traumáticos que muchas veces hemos vivido como sociedades. El cuarto pilar es la reparación, es decir, necesitamos no solo encontrar la verdad, hacer memoria, construir narrativas y que se juzgue a quienes causaron daños, sino que también necesitamos que esos daños se reparen. Y finalmente, el quinto pilar con el que descansa la justicia transicional es qué hacemos para que esos hechos no vuelvan a repetirse. Y eso es lo que se llama como la garantía de no repetición. Sobre esas 5 bases, donde la memoria juega un papel importante, es que podemos construir nuevamente nuestras vidas. Porque después de un momento difícil como lo que hemos vivido en Latinoamérica, en Centroamérica, todos los países de Centroamérica, hemos pasado situaciones difíciles. En realidad de lo que se trata es volver a darle significado a nuestra vida social y para eso la memoria tiene un papel fundamental. La memoria histórica juega un papel de primer orden para tomar conciencia de quiénes somos, de dónde venimos, pero sobre todo para que la memoria histórica nos ayuda a encontrar cuál es el futuro y quién queremos ser más adelante como países, como sociedades y como comunidades. Perdón si lo he hecho pues muy rápido, pero me gustaría dejar como estas ideas iniciales, si hubiese alguna consulta, alguna aclaración o alguna objeción a lo que también he planteado, estamos abiertos al diálogo porque creo que también la memoria histórica no es algo estático, siempre se va construyendo y siempre tenemos la oportunidad de dialogar, incluso de disentir sobre esto. Y la memoria histórica es algo dinámico, la memoria histórica no es algo pasado, no es una estampita, no es una fotografía del pasado, sino que es algo que vamos construyendo en donde el diálogo y la interpelación de ideas siempre es válida. Así es que yo quisiera dejar esta primera intervención con estas ideas generales, diciendo entonces que la memoria histórica juega un papel importante en la construcción de nuestras vidas, que no es el pasado, sino que sobre todo es un llamado a que construyamos el futuro, un futuro de dignidad y de justicia para la sociedad. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa intervención que nos hace ese panorama bastante como integral, ¿verdad? De la búsqueda de la memoria, del rescate de la memoria a través de la verdad, de la justicia, porque si no, no hay rescate de la memoria. Y entonces, en este caso, es como hace más o menos un año, ¿verdad? Esurios Teatro y Entre Colores y Sombras se unen y dicen, queremos hablar del olvido en un momento determinado, ¿no? En una situación de pandemia que también estábamos viviendo, con una realidad que vivimos como El Salvador en el tema de la guerra que sigue permeando a nuestro país, pero que también el tema de la memoria no solo pasa por el tema de la guerra, sino que pasa por otros temas importantes que se nos olvidan o que queremos olvidar y que no le damos ese lugar para que se permita la justicia, vea, una justicia restaurativa en todo sentido. Entonces, gracias a Juan Carlos por esa intervención y así es como le damos también paso a Cristian, que es parte de este inicio, de esta historia, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, hablemos del olvido y es donde surge 938 kilómetros hacia el olvido, que era la distancia entre San José y San Salvador y que era lo que nos dividía y que pasamos durante más de un año viéndonos a través de las cámaras, ensayando, soñando de cómo abordar esas historias que han pasado por nuestras vidas. Y en el caso de 938 kilómetros hacia el olvido, aborda el tema de las personas olvidadas, ¿verdad? Tanto por el Estado, tanto por la sociedad, tanto por las familias, tanto por las historias tan personales que han vivido estos personajes. Así que, Cristian, ¿cómo ha sido esta experiencia desde que arrancamos 938 kilómetros hacia el olvido? Y gracias, Juan Carlos, por su intervención. Bueno, muchas gracias a todos, a Juan Carlos también por sus palabras y por su intervención y a todos los que, por supuesto, están conectados.
Ha sido una experiencia bastante enriquecedora a nivel profesional y a nivel personal. Como planteaba Melissa, este proyecto surge precisamente en un contexto de que se hablaba mucho o que estaba muy latente el tema del que iba a pasar, de la incertidumbre, ¿verdad? Del ser humano y que estábamos viviendo en la pandemia, y aún así nos unimos en ese contexto para ver de qué forma a través del arte y del teatro podíamos pues aportar algo. Y parte de las cosas que surgían en nuestras conversaciones iniciales pues era estos temas tan importantes que, a pesar de que estamos tan cerca, porque en realidad Centroamérica podría ser, ¿verdad?, un solo territorio como país, pues existen realidades diversas. Y queríamos entonces ver cómo a través del arte poder conectarnos, ¿verdad? A pesar de que estamos distanciados como en este momento, cómo poder conectarnos a través de un discurso y de un acto potente que nos permitiera hacer desde el teatro. Entonces, así surge un poco el tema de cómo plantear el olvido desde las tablas, que es lo que nos une hoy en un proceso que ha tomado más de un año y que hemos venido pues desarrollando. Particularmente en mi personaje vive un contexto que desde la realidad, por lo menos costarricense, no se vive en el sentido de de una historia reciente de nuestro país, ¿verdad? Eso ha significado poder adentrarse dentro de esta memoria, ¿verdad? Que hablaba Juan Carlos de lo importante que es, por más doloroso que sea, poder traerlo al presente, para que nosotros también como región y como país, ¿verdad? En este caso Costa Rica, que ha estado ajeno, como decía, en una historia reciente a estos hechos, valorar la importancia de poder hablar de estos acontecimientos que nos unen como centroamericanos. Entonces ha sido una experiencia bastante importante también el darnos cuenta que la memoria histórica, como hablábamos, no solo va de hechos que van políticos, ¿verdad? Que podríamos hablar de que muchas veces tal vez el tema de la memoria histórica se centra dentro de este tema, sino que va más allá también, ¿verdad? Va sobre un tema de lo más individual y de ponernos a analizar también, sobre todo parte de lo que nos deja la enseñanza de una pandemia es qué pasa con todas esas personas que están allá afuera, ¿verdad? ¿Qué pasan con todas esas personas que hemos olvidado de cierta manera? Que están en las calles, que también han sufrido todo este tema también que nos ha dejado este contexto, ha sido todo el tema de la salud mental, que también es un olvido que no estamos, ¿verdad?, tomando en cuenta muchas veces y que ahora es tan latente como parte de las secuelas del contexto mundial que vivimos. Eh, Cómo poder adentrarnos en las historias de todas esas personas que, como centroamericanos, que no solo Centroamérica, por supuesto que sucede en el resto de Latinoamérica y en el resto del mundo, pero cómo poder conectarnos a través de esas historias y poder generar desde un acto muy político, porque considero que el teatro es un acto político, generar un discurso que permita reparar también, ¿verdad? Que permita enseñar y educar. Y no de una manera panfletaria, como podríamos, ¿verdad?, decirlo. No es una forma de decirle a las personas esto es lo que no hay que hacer, sino es como enfrentarlos a una realidad que sucede actualmente. Desde la memoria histórica de los conflictos militares y políticos que han sucedido, pero también de los conflictos que suceden en el día a día, en el hoy, que sucedían también hace 30 años, que sucedían hace 40 años, pero que suceden hoy. Entonces ha sido un proceso bastante enriquecedor el poder conectarnos como hermanos y hermanas centroamericanas en este rumbo, en estos 938 kilómetros que los hemos sentido cerquitas, podrán sonar mucho, pero los hemos sentido cerquita, que nos permite generar un proyecto que va más allá de hacer arte, sino que es el poder generar un manifiesto y un punto de partida de cómo también podemos reparar a través del arte teatral.
Gracias, Cristian, por tu intervención. Y vamos a oír también a Brian Bolaños, como les dije al inicio, ha sido el director audiovisual en todo este proceso, ¿verdad? Que ha tenido esta mezcla de lenguaje cinematográfico y lenguaje teatral. Así que, Brian, si nos cuentas cuál ha sido esta experiencia desde que se concibe este proyecto y cómo también ha ido tomando estos cambios y estas transformaciones Mm, también acordes a la realidad de pandemia y a esa realidad de ir creando contra toda la corriente prácticamente. Y tu experiencia cuando veniste igual a El Salvador a filmar con las y los actores de acá. Bueno, buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Ha sido pues una experiencia, como dijo Chris, muy enriquecedora y retadora también, porque es unir dos producciones, unir dos países, ¿verdad? Y acompañarlo. Y de qué manera, ¿verdad? La incertidumbre desde mi área de especialización, que es audiovisual, la incertidumbre de cómo va a acompañar el audiovisual, ¿verdad? De el proyecto en sí. Y pasamos por muchos procesos evolutivos, ¿verdad? Donde al principio concibíamos como un streaming, como una interacción, después tuvimos que ir, ¿verdad? Evolucionando la propuesta, situaciones también del COVID, restricciones, y al final, pues yo viajo a El Salvador y creamos en conjunto un audiovisual con mucho rigor, con mucho trabajo, fue muy rico compartir con otro país, con otras perspectivas del mismo proyecto, pero cómo unirlas, ¿verdad? Y cómo enlazamos juntos un proyecto. El cine como elemento de la memoria, ¿verdad? El cine tiene esa capacidad, siempre fue concebido, digamos, este, para almacenar de alguna manera nuestros recuerdos, nuestras memorias, los documentales que tenemos en Centroamérica acerca de las diferentes situaciones, ¿verdad? En nuestros países y el audiovisual para un proyecto donde el tema iba a ser el olvido, iba a ser, ¿verdad? Y fundamental, iba a mover en ese sentido, pues muchas cosas. Ha sido muy bonito verlo evolucionar, ¿verdad? Porque uno cuando se tiran estos proyectos y más en estos que es un híbrido entre audiovisual y teatro, ¿no? Y que tanto es teatro filmado, que tanto es cine, ¿no? Y si va a ser algo en el medio y de qué manera lo podemos explotar para que llegue, ¿no? De la manera que queremos. Entonces, ha sido un proceso donde ya el mismo material está como que concibe una vida, está vivo, él dice, bueno, va por aquí, va por acá, ¿no? Donde se reconstruye, se edita, se prueba y ¿qué más? Pues es un aprendizaje que creo que como tanto los chicos de Salvador, cuando fuimos y estuvimos filmando allá, como los que estuvimos aquí filmando otras cosas y demás, nos enriquecemos, aprendemos, construimos relaciones y que al final los procesos nos terminan formando, ¿no? Es como que nos unimos para concebir un proyecto y crearlo y darle vida, ¿no? Y darle luz, pero al final pasa un proceso interno donde el mismo proyecto nos forma, nos evoluciona, ¿verdad? Como artistas, nos reta, actores, actrices, gente audiovisual, gente, ¿no? Em, activa y queriendo hacer un proyecto y uno con esa idea y al final el proyecto te hace, ¿no? Te hace, te fortalece, te muestra también otras perspectivas y otras formas de ver el mundo y sobre todo este tema ligado exactamente, ¿verdad? Con la cuestión del olvido y el cine, ¿no? Interviniendo en lo que es el olvido, la memoria, el recuerdo, ¿no? El cine que almacena imágenes, imágenes que vienen de nuestra, ¿no? De nuestro subconsciente, de momentos, de experiencias, de recuerdos, de situaciones, ¿no? Y todo lo que históricamente el cine ha aportado a la humanidad y lo sigue haciendo y es la mejor herramienta, ¿no? Como para unificar de alguna manera y plasmar, que eso es lo más bonito, ¿verdad? Que te permite plasmar los recuerdos, las memorias, etcétera, etcétera, en el audiovisual y tiene muchísima fuerza. Este, y ya, pues nada, no sé si me quería hacer otra pregunta, Meli.
Gracias, Brian. Y cómo en este caso el audiovisual no se convierte en un complemento de, sino que una parte orgánica de la puesta en escena, ¿verdad? Que Ujú. van de la mano ambos lenguajes y se complementan. Sí, sobre todo que no se, que se complementen, que se evolucionen, ¿verdad? Y es nuevo, ¿no? Es retador, por eso es, desde mi experiencia, ¿no? Es algo, wow, retador y ver cómo complementar y ver, cómo ayudar y cómo estar ahí, ¿verdad? En eso y entender la puesta en escena y conversar, ¿verdad? Con la dirección y el director es Saúl, que es director de teatro, ¿no? Y cómo no tanto traducir, sino transferir, ¿no? Esas imágenes que se compusieron, que están en el texto, que están, ¿no? En diferentes discusiones, trabajos de mesa que tuvimos y cosas y plasmarlas en la pantalla, ¿no? Y siempre viéndolo como un proceso, ¿no? Como aprendizaje, a veces muy, muy acertado, a veces, ¿verdad? Como oportunidades de mejora, pero lo que importa, este, es que, bueno, el resultado está muy, muy bonito. Está muy bonito, desde ya les avanzo, está muy bonito y sin duda lo van a disfrutar, de verdad. Gracias, Brian, sin duda. Y estamos también bien emocionados de ir viendo, ¿verdad? Esos avances que nos van dando y con esa gana de ya ver la obra, porque en el tema artístico es como un bebé que hemos ido construyendo desde que se concibió la idea y que estamos a punto de parirla hoy el 5 de noviembre. Entonces estamos con esa emoción colectiva también y queremos compartirla con ustedes. Cami es de nuestro equipo, El Salvador, de Entre Colores y Sombras, y ha estado en asistencia de dirección en este proyecto específicamente. Entonces, Cami, contanos cómo ha sido esa experiencia de asistir a Esaú y también de trabajar con otros países, en este caso con Costa Rica, con una compañía que también trabaja el arte inclusivo, que le apuesta al teatro inclusivo y esta experiencia de ir creando desde cero este proyecto, porque fue una creación colectiva, tanto la dramaturgia como también incluso el tema de la dirección, fue también mucho aporte, mucha participación del elenco, del equipo que se le dio a Esaú Cubero para que también él pudiera tener esos insumos a la hora de tener este montaje. Así que adelante, Cami. Gracias. Bueno, creo que ha sido toda una montaña rusa para todos, creo yo, porque como nos contaba Brian, hemos pasado por varias etapas desde antes de empezar a crear la obra, hicimos un proceso de formación y empezamos a ver varias técnicas, metodologías, a hacer todos los métodos posibles para tener material, crear material, para que eso nos fuera haciendo la camita para después empezar a hacer como un colador y ver qué es lo que iba a quedar ya fijo, pero ha sido decir esto ya está y después esto ya no va a ir, esto sí va a ir, después no, nada de esto va a ir. Ha sido toda una locura y creo que lo más gratificante de esto ha sido de que como elencos, que somos dos grupos de teatro inclusivo en dos países de Centroamérica, que uno diría, pues sí, trabajan lo mismo, pero en realidad todos tenemos diferentes escuelas. Y entonces para nosotros creo que ha sido bien interesante trabajar juntos porque tanto nosotros de Entre Colores y Sombras como Esurios hemos intercambiado nuestras maneras de trabajo y hemos aprendido de las metodologías que usa cada quien. Creo que para los actores y las actrices ha sido bastante interesante los de acá conocer una nueva dirección, aparte de la que ya habían tenido. Los chicos de Costa Rica conocer a otros compañeros que venían de otro tipo de bagaje artístico. El intercambio que hemos tenido ha sido bastante gratificante y creo que para mí como trabajar de asistente dirección también ha sido muy... me ha abierto a otras perspectivas de trabajo porque todos los directores trabajan diferente, no solo en diferentes países, sino que cada quien, como personas, somos todos tan diferentes que hasta en el momento de trabajar, más en las artes, que es algo tan íntimo y que se saca tan de adentro y que por mucho que se estudie, siempre tiene que haber una gotita de cada quien ahí. Entonces, cada vez que se trabaja con un director diferente es volver de cero y aprender con este director nuevo. Y he tenido la dicha de trabajar con dos directores porque nosotros
es una obra híbrida, entonces tenemos un director de escena y un director de audiovisual. Entonces, Brian también ha sido otro camino nuevo que hemos conocido aquí en El Salvador. Nos ha abierto las puertas a este tipo de audiovisual, que fue una experiencia nueva para casi que todos. Y creo que después de todo el proceso de un año de estar armando, haciendo y deshaciendo, el producto que ha quedado en el final ha sido tan la esencia de lo que al inicio queríamos captar, y pasó por varias versiones que por A, B, C motivo las tuvimos que cambiar, pero creo que al final de cuentas, esta versión que quedó al final y que van a ver dentro de poco es como la más pura de todas las que hicimos, porque cada vez que teníamos que volver a reconstruir o ajustar algo de la obra, teníamos que mirar un poquito más para adentro, ponernos más íntimos, y creo que para todos, el director, los actores, las actrices, producción, para todos el tema es tan sensible que cada vez que teníamos que tocar un poquito más para adentro era duro, es duro, y tener que hablar de estas cosas porque nadie las quiere hablar. Es duro tener que interpretar a alguien que te incomoda, porque su vida no es algo que vos aplaudís, pero existe. O el hecho de pensar que esta realidad es totalmente ajena a la mía, pero aún así la tengo aquí a la par, ha sido bastante de interiorizar como nuestra historia como Centroamérica, y de conocernos un poquito más, y de honrar esa historia entre nosotros y para el público. Gracias. Gracias, Cami, gracias por tu intervención. Y en este caso, Cris, que le prestas el cuerpo, las emociones a un personaje salvadoreño, también, ¿verdad? Un personaje que como muchos y como muchas siguen desaparecidos y desaparecidas en Centroamérica por muchas causas. El caso de guerra, caso de migración, caso de delincuencia, caso de violencia contra las mujeres, de tantas mujeres también desaparecidas. El tema de la desaparición, que es un tema poco hablado, ¿no? Y de duelos colectivos, porque tanto es el duelo para las familias como es el duelo para la persona que la desaparecen, como también esto abonado a tu vida personal, el darle vida, en este caso, a un hombre desaparecido del Salvador. Bueno, ha sido toda una montaña rusa también de emociones, ¿verdad? De como decía Cami, a pesar de estar tan cerquita, ¿verdad? Conocer las diferentes realidades también ha sido muy enriquecedor desde todas las aristas, ¿verdad? Es darse cuenta y analizar, ¿verdad? Todo lo que nos falta recorrer como seres humanos, ¿verdad? Como todo lo que nos falta por realmente hablar de dignidad humana y de humanizar. Es todo un reto, y también es una responsabilidad muy grande a través de mi cuerpo poder darle voz a tantas personas que precisamente por usar su voz, ¿verdad? Para defender a los demás, ¿verdad? Se les fue callado. Entonces creo que es una responsabilidad muy grande como artista, es una responsabilidad muy grande como persona, el ser este canal de comunicación entre esas personas que hoy no pueden hablar, poder hablar, ¿verdad? Poder hacerlo a través de lo que sé hacer, y a través del teatro también, que también hacer teatro es todo un acto de responsabilidad también, ¿verdad? Qué es lo que comunicamos y cómo lo comunicamos, y qué es lo que queremos dejar con nuestro arte, ¿verdad? Por eso, como decía al principio, creo que el teatro es un acto político, ¿verdad? Es un acto de rebeldía también. Entonces, así como a todas estas personas que en algún momento los calificaron de rebeldes,
que los calificaron por estar en contra. Esperamos que con esta obra también seamos rebeldes y estemos en contra de ese orden que establece el deber ser de las personas y que nos permita también reflexionar que, como decía ahora el compañero, no vuelva a suceder, ¿verdad? Y creo que esto es lo más importante, el tema de recuperar la memoria, de recuperar la memoria de un país, ¿verdad? Que está tan cerca del mío, ¿verdad? También el saber, yo estoy tan cerca de personas que han sufrido tanto, yo también cuál es el papel que tomo como persona ante eso, ¿verdad? Han sido como muchas cuestiones en la cabeza que uno se pregunta, pero bueno, para eso estamos acá y espero de verdad del fondo de mi corazón y con todo el respeto poder hacer la mejor interpretación que pueda en darle voz a estas personas que ya no están y que de donde quiera que que estemos para seguir dando voz y poder seguir siendo rebeldes y a través del arte también. Gracias, Cris, por esa intervención. Decir que 938 kilómetros hacia el olvido tiene personajes así, tan reales, ¿verdad? Como lo somos, pero también hace un juego de personajes más oníricos, ¿verdad? Más metafóricos, de esos personajes que, por ejemplo, en la obra vamos a ver a un olvido, ¿verdad? Representado en una actriz, a un recuerdo también, y esta lucha del recuerdo y del olvido, qué queremos recordar, qué queremos olvidar. Y esto viene desde las cosas pequeñas de nuestra infancia, que un olor nos hace recordar cosas lindas, como también nos hace recordar quizás algún trauma, y cómo también el olvido está allí muchas veces como un factor de sanidad, ¿verdad? Entre comillas, porque necesitamos olvidar para poder sanar y vivir, porque son cosas muy difíciles que vivimos. Entonces, Brian, en este caso, contarnos cómo ha sido ese juego mágico, fantasmal, quizás hasta cierto punto, de jugar con el recuerdo y con el olvido desde la cámara y también desde lo que se está viendo en la puesta en escena. Es muy vaciló porque yo estaba precisamente pensando en eso ayer que estaba editando materiales que son de la obra directamente y creo que hay un resultado de una recopilación de ideas, ¿verdad? Donde yo nada más llego y canalizo, era como pum, 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 ¿verdad? Tírelas, construyelas, hable con el fotógrafo, ¿verdad? Discutan, busquémosle la forma, la manera, y sobre todo cuando, ¿verdad? Cuando hay personajes o espacios oníricos o mundos muy psicológicos, ¿verdad? Cada personaje tiene su mundo, tiene como su background, su historia, de dónde viene, para dónde va y tal. Y em, esa recopilación de ideas que tuvimos, como decía Cami, en los talleres, en los workshops que hacíamos y en todo esto, esto como que ayudó muchísimo, ¿verdad? A construirlos y sobre todo ir creyendo mucho como la parte instintiva, ¿verdad? De ese juego. Tenés unos personajes con conflictos y tal, cuál es su momento más icónico, cuál es su momento más representativo, dónde está, ¿verdad? Y qué está haciendo y esto. Y un poco eso ayudó o ayuda muchísimo a definir. También para los personajes o los que son entes, ¿no? Que tienen esta característica un poco como más fantasmal y esta creación, eso es algo que lo siento que surgió que lo teníamos siempre muy claro, ¿verdad? Pero el cómo, ¿verdad? El cómo se ve, teníamos claro el qué, pero no el cómo se ve, es algo, fue un proceso como muy lindo, como muy libre y rico, donde el mismo material fue como encajando, ¿verdad? Y también, pues yo mismo, ¿no? Irlo buscando, ir dándole esa dimensión. Mucho se construye en edición, eso sí es muy cierto, ¿verdad? Se busca. Yo estaba buscando muchos em, o esas imágenes oníricas, esas imágenes fuertes, simbólicas, discutidas y planteadas desde la dirección de la obra, por supuesto, y ya
puestas en mis manos para ejecutarlas y para darles forma y vida. Entonces, creo que fue como un aporte de todo lado, ¿verdad? Como agarrar de partes y partes. Sin embargo, sí sé que es el resultado de workshops muy fuertes, intensos y este y que al final, como antes decía, que es un proceso donde el mismo material tiene su vida, ¿no? Le diste tantas características, le diste tantas ideas, se discutió, se replanteó, se jugó, que aunque parezca, ¿verdad? Que, ok, ¿por dónde era? ¿Verdad? Cuando empiezas a, a preguntarte, al final el mismo material dice, hey, es por aquí, ¿no? Es lo que yo pues filmé de tal manera y esto en edición lo uso, lo juego y cuenta otra cosa. Entonces, o aporta muchísimo más y te sorprende, ¿no? A la hora de ya verlo montado en el timeline o en la mesa de edición. Y creo que lo más rico y rescatable, digamos, de ese proceso de creación de los personajes o de la puesta en escena en audiovisual de estos personajes es el apostar por el juego y el apostar por ¿qué te está diciendo la intuición en este momento? Ok, si la cámara se mueve de tal manera, ¿no? De arriba para abajo dice una cosa, o si el personaje está puesto de, ¿verdad? De tal manera, cámara arriba, personaje abajo. Entonces ir jugando como eso que se siente muy básico, muy cine en sus principios, ¿verdad? Pero que para esta obra sí fue muy importante y sí fue como crucial empezar a buscar el cine en sus inicios y buscar que el mismo, la misma edición, el mismo proceso de postproducción nos pudiera dar al final ya una versión de todo lo que filmaste, ¿no? Del grupo de imágenes que concibimos juntos y que ahora ya orquestadas ya toman lo que queríamos o el espíritu, ¿verdad? De lo que todos concebíamos en el proyecto. Ujú. Y gracias. Muchas gracias, Brian. Sin duda, ha sido un trabajo bastante en equipo, un trabajo bastante colaborativo, un trabajo donde queremos que también usted que la vaya a ver allá en Costa Rica, porque el estreno va a ser en Costa Rica este próximo 5 de noviembre, entonces, y luego también la vamos a poder transmitir vía streaming, ¿verdad? O sea, por redes, para que también las personas aquí en El Salvador podamos accesar a verla estar como a la vanguardia de esta nueva realidad que vivimos ante la pandemia, ¿verdad? De no poder estar pues, en ambos países y seguramente luego vamos a tener quizás una gira en El Salvador. En este caso, Cami, quizás también ya para ir cerrando, nos quedan 10 minutitos, entonces nada más como para tal vez que nos comentes cuáles serían como los retos que vos ves en este trabajo de región prácticamente, ¿verdad? Estos retos que tenemos como artistas también de seguir abordando todo tipo de temas que tienen que ver con la vida en todos los sentidos. Bueno, creo que ahorita, tras los que ya teníamos como rubro, se nos suma la pandemia y nosotros creo que nos la vivimos así duro. Todos los artistas la han pasado duro, varias profesiones la han pasado duro, pero los teatros fueron los primeros en cerrar. Y el hecho de empezar en medio donde todavía todo estaba cerrado, donde no teníamos ni idea si lo íbamos a poder hacer en un teatro, en un parque, si consideramos cada quien desde su casa por Zoom. O sea, vimos todas las opciones posibles, pero de que lo queríamos hacer, lo queríamos hacer. Entonces, creo que este tipo de cosas ahora, que nos enfrentamos a la virtualidad, que a algunos les cansa, a algunos les gusta, pues hay que asumirla como parte de la vida para el momento, que es lo que hemos hecho ahorita, y pues diversificarnos, ni modo, hay que reinvertirse y no verlo como un obstáculo, sino que verlo como una herramienta que nos da un poquito más de alcance, porque así es como vamos a poder tener dos países viendo esta obra, o más en realidad, el país que quiera, porque va a estar en línea. Entonces, creo que lo que hemos vivido más nosotros ha sido esto. Bueno, también el tema de los recursos, ¿verdad? Que
es una realidad que no la compartimos igual como países, pero la compartimos, que para hacer arte de todo tipo los recursos son muy escasos en esta región y las oportunidades también son escasas. Y todavía más locos nosotros que queremos hacer arte inclusivo. Esto es reto tras reto, pero también estos retos que nos vamos encontrando creo que nos hacen llegar a este tipo de producto tan bueno que nos empuja a buscar la versión más pura que se pueda llegar a tener de la idea principal, porque queremos que una persona que no puede ver entienda la obra, una persona que no puede escuchar también, lenguaje de señas. Queremos que se pueda oler, que se pueda sentir, que se pueda imaginar. Y esto creo que es algo que no muchos artistas nos ponemos a pensar si a la hora de hacer un producto, que si todos lo vamos a poder sentir igual. Y eso creo que es el reto más grande que yo he conocido en las tablas, que hasta hace unos años me lo llegué a plantear cuando conocí Entre Colores y Sombras. Si en realidad todas las personas pueden disfrutar de esto, como yo lo disfruto, así como lo estamos haciendo, o hay que agregarle algo más. También es difícil hablar de este tipo de cosas porque tocan temas delicados de la historia, que claramente no se tiene a todos felices hablando de estos temas delicados, pero son temas duros que se tienen que hablar. Y es donde Cristian decía que es una responsabilidad como actores y actrices, como equipo de producción y de dirección, hacerle honor a la delicadeza del tema y a todas las personas recordadas, olvidadas, en este caso de nuestra obra, que, que, que sí están viviéndolo en la realidad, que no es un imaginario, no es una simulación, es su realidad, es gente que vive en duelo, es gente que vive con incertidumbre, es gente que no sabemos dónde está, es gente que no sabe dónde está. Y creo que es un reto individual y colectivo el hecho de honrar el personaje que se está representando. Ay, es uno también de muchos retos, pero creo que el hecho de que tenga tantos retos nos lleva también a tocarnos mucho como seres humanos, y por esto las artes son tan etéreas, tan que nos conectan desde la tabla hasta las butacas, porque estamos tocando no la superficie, sino que lo de más adentro, donde incomoda o donde calienta, donde nos enternece o donde nos enfurece. Ese es como, para mí, de los retos más grandes que he encontrado y que tenemos como gremio. Gracias, Cami. Sin duda también el tema de la accesibilidad, ¿verdad? Que nuestros espectáculos también sean accesibles. Y en ese sentido también es Surios Teatro decir que, bueno, como Entre Colores y Sombras tuvimos nuestro primer intercambio con otra compañía inclusiva, fue con ellos y con ellas. Y sin duda, personalmente a mí me abrieron los ojos en un montón de sentidos. Y sé que también ellos son muy cuidadosos y ellas en el tema de la accesibilidad, en el que realmente la persona que vaya a ver el espectáculo tenga una experiencia sensorial y los temas que abordan son muchas veces los temas que no queremos ver, ¿verdad? Porque no es bonito ver, si ya lo vivimos, entonces ¿por qué lo vamos a ver en las tablas? Se puede decir, pero por eso, porque es necesario visibilizarlos desde las tablas y por eso el olvido viene desde las tablas y por eso así se le denominó a este conversatorio, porque es necesario hablar del olvido y de las y los olvidados, ¿vea? De los que no queremos tener. Y poco a poco, durante estas semanas también vamos a ir dando a conocer estos personajes que van a estar en el 5 de noviembre, ¿verdad? En estreno, dándole vida a este tema tan importante, tan doloroso también para la región centroamericana. Y bueno, así que Cristian, quizás un mensaje final, Brian, un mensaje final para ya ir cerrando este conversatorio, El olvido desde las tablas. Bueno, primero agradecerle a las personas que estuvieron conectadas y también pues
creo que es de valientes en estos contextos y todo lo que decía Cami, ¿verdad? Ya de por sí, desgraciadamente es duro hacer arte, el tener la valentía de en este contexto, en plena pandemia, generar proyectos, acortar distancias a través de la virtualidad, pasar por todos, creo que ha sido un acto de verdad de valentía que nos une más como agrupaciones, ¿verdad? Centroamericanas. Entonces, pues nada, les invito a las personas que están en Costa Rica a que vean la obra, que la hemos hecho con el corazón, con las entrañas, con el cerebro, con todo lo que está en nuestro ser. Todos y cada uno hemos dejado ahí corazón. Entonces, se ha hecho con mucha verdad y con mucho cariño, pero sobre todo con mucho respeto. Y nada, los invitamos entonces a las personas que están en Costa Rica que vean 938 kilómetros hacia el olvido a partir de en noviembre. Ok, yo he seguido de Cris. Este, pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quedan todos invitados a la obra. Ojalá que puedan acompañarnos los 2 fines de semana. Quedan invitadísimos, va a ser muy, muy interesante. Lo van a vivir, lo van a ver, lo van a sentir. Y esto fue un proceso colectivo fuerte de todos y con mucho cariño y que ojalá podamos tenerlos y que puedan pasar por ese camino del olvido con nosotros de la mano y disfrutar del proyecto que trabajamos con tanto esmero. Muchas gracias, Brian, Cristian, Cami. Y ahí está nuestro afiche oficial, 938 kilómetros hacia el olvido, el camino donde la memoria nos prohíbe olvidar. Dirección Esaú Cubero, a quien estaremos conociendo el próximo miércoles en nuestro último conversatorio de esta serie de conversatorios que hemos estado teniendo para profundizar, uno, sobre la importancia del arte inclusivo, de la importancia del hablar también de estos temas desde las tablas, y así que también decir que el trabajo en las tablas, podemos decir, hay 6 actores y nada más, es todo un equipo que también está atrás, y que también vamos a conocer parte también de ese equipo el próximo miércoles, así como Brian ha estado tras la cámara, que quizás no lo vamos a ver el día del estreno, pero que ha estado un trabajo arduo, ¿verdad? En filmar, editar, soñar también desde otra óptica esta obra, y luego el trabajo que han tenido meses de trabajo las actores y los actores y actrices, ¿verdad? En el escenario. Y esa combinación de nuestros colegas costarricenses, ¿verdad? De trabajar con actores y actrices salvadoreñas que les van a acompañar a través de la cámara. Entonces también va a ser bastante mágico. 5, 6 y 7 de noviembre, 12, 13 y 14 de noviembre. No se pierde el estreno, el 5, 6 y 7. El lugar es en el Museo de los Niños en Costa Rica. Ahí están los horarios, viernes y sábado 7 de la noche y domingo 6 de la tarde. Las entradas, el costo es de 6,000 colones. Recuerden, va a ser en Costa Rica el estreno, y también pronto vamos a tener noticias cómo podemos accesar al espectáculo en El Salvador. Así que sin duda es un espectáculo que también hay personas, instituciones atrás. Iberescena, que fue también quien dijo, sí, le vamos a apostar a este proyecto, y gracias a Iberescena también es posible esta producción, y también el museo mismo, ¿verdad? Que abre también las puertas para que podamos presentar el espectáculo, y otros como Publimóvil en el tema también de la publicidad. Pronto también vamos a estar viendo publicidad a través de la red de Publimóvil en Costa Rica. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias por conectarse a los que están a través de Zoom y a aquellos que también nos van a ver a través de Facebook Live. Así que muchísimas gracias, Brian, Cris, Cami. Gracias también a Juan Carlos Sánchez, que se tuvo que retirar, pero gracias por este acompañamiento en este camino hacia estos 938 kilómetros hacia el olvido. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias también a usted. Que tenga una feliz noche. Gracias. Gracias a todos.